Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice el Señor. Muy buenas a todos, bienvenidos a este vuestro programa, Héroes de la Fe, una nueva andadura que queremos recorrer junto contigo. Es un programa donde queremos hacer cercana la Biblia a cada uno de vosotros, pero para ello no podemos hacerlo de cualquier forma. Por eso este escenario necesita un poco de luz. También necesitamos que el atuendo del presentador, en este caso mi caso, no creo que sea el más apropiado para un programa de este nivel. Por lo tanto, transformémoslo. Muy bien, pues ya tenemos el escenario, tenemos el atuendo adecuado y ahora necesitamos a la persona con la que vamos a hablar en el día de hoy. Washington Miranda, misionero en Venezuela por 6 años, en Cataluña, España, 2 años, actualmente pastor junto con su esposa en la comunidad cristiana Majerit, Madrid, España. Ahora sí, podemos comenzar. Héroes de la Fe, un programa a la altura de la fe. Hoy hablamos del criado de Abraham, en Génesis capítulo 24, versículos del 2 al 4. Bueno, pastor, ¿qué nos puedes decir acerca de este criado? Bueno, si podemos decir lo que la Biblia nos enseña, ¿no? Porque si vamos fuera de la Biblia podemos decir muchas cosas, pero lo que este texto nos muestra es que era un hombre fiel, era un hombre devoto a Dios, era un hombre que amaba a su Señor, ¿no? A su amo, y era un hombre con mucha experiencia, ¿vale? Era un hombre que debería ya tener algunos tiempos, unos años de vida. Sí, porque dice Génesis 24 que era un hombre ya mayor. Exacto. Y que administraba los bienes de su señor, Abraham. Su señor, exactamente. Entonces, con toda esta trayectoria y con todo este conocimiento, pues yo creo que este era el hombre que pudo la Biblia describir y que nosotros percibimos que era este hombre y que no tiene nombre. Que no tiene nombre. Eso es algo que siempre me ha llamado mucho la atención. El poder ver que hay héroes anónimos. Y este criado de Abraham es uno de ellos, ¿verdad? Sí, sí. ¿Y cuál es el contexto en el que se movía este hombre? ¿Qué contexto podríamos describir? Imaginemos lo siguiente, ¿no? Era una persona que estaba prestando un servicio, era un siervo, ¿no? Y en aquella época el contexto era interesante, pero lo que podemos ver era que era difícil porque él estaba fuera, él no es, seguramente puede ser que este hombre estaba trabajando como siervo, él no era de su propio local, no era de ahí, de este lugar. Entonces, trabajar en una tierra distinta, en un sitio distinto, yo creo que era algo bastante complicado.
¿no? Hay una gran diferencia entre ser siervo y ser esclavo. Por supuesto que sí. Y muchas veces leemos en la Biblia el tema de ser siervo y se nos viene a la mente inmediatamente que se es esclavo, ¿no? Y no tiene nada que ver. Es decir, un esclavo no tiene ni voz ni voto, ¿verdad? Y sin embargo, este siervo de Abraham experimentado y con la confianza de su Señor, vemos que administraba los bienes de él, su ¿verdad? Señor. Entonces, Sí. ahí podemos darnos cuenta de que este héroe anónimo no era un esclavo, sino era un siervo. A veces utilizamos la Biblia para intentar decir que la Biblia defiende la esclavitud, cuando nosotros podíamos preguntarnos, muchos de nosotros en el día de hoy, si cuando faltamos mucho al trabajo, si nuestro jefe nos trata como empleados o como esclavos, porque si no cumplimos con el horario establecido, si no cumplimos con los requisitos que se nos manda, habitualmente acabamos en el paro, ni siquiera en el ERTE, sino en el paro, ¿verdad? Entonces podemos darnos cuenta de que este héroe sin nombre era un siervo fiel al Señor y fiel también a Abraham, y que además era de la confianza. Exacto. ¿Cuáles serían los requisitos de este siervo? Yo creo que la Biblia nos muestra muy claro. Los requisitos que este hombre tenía era que era un hombre que seguramente amaba a su Señor. O sea, lo servía con gozo, con alegría, ¿no? Por ser un siervo, y como tú mismo habías dicho, que podía ser que este hombre no era un esclavo, tenía ciertas libertad para hacer ciertas cosas, pero él no hacía. Entonces era un hombre que amaba a su Señor, era obediente, fue fiel, ¿no? Era un hombre muy responsable en el trabajo que hacía, porque la misión era tremenda, era una tarea muy grande, y él fue responsable. Él quería hacer y cumplirla a la medida que su amo o su Señor le había ordenado, ¿no? Claro. Entonces yo creo que estas son algunas características de este hombre y como siervo, ¿no? Lo que me llama grandemente la atención acerca de este siervo anónimo es que pudo encontrarse con bastantes inconvenientes. Sin duda. Es decir, que un héroe, en este caso un héroe anónimo de la fe, como es este criado de Abraham, se encontró con varios inconvenientes. ¿Cuáles serían? Bueno, el primero, yo creo que este hombre pues tenía y debería tener esta tarea, era de muchísima responsabilidad. En primer lugar, el conveniente es el miedo. Él debe estar temeroso, ¿no? Salir y cumplir esta misión. Por ejemplo, él no sabía si él iba verdaderamente a encontrar la esposa correcta para el hijo de su Señor, ¿no? Él no sabía cómo iba a hacer. El trayecto era un trayecto peligroso, y él entonces tenía este obstáculo, ¿no?, para salir y hacer las cosas. Entonces vemos que había muchos. Otro obstáculo que yo veo, él podía haber dicho a su Señor, no, yo no voy a hacerlo, porque yo estoy bien aquí, yo conozco la rutina de la casa, yo estoy confort aquí con todo, ya sé todo, entonces no me voy a emprender a algo que yo no sé. Yo lo he titulado una misión suicida, porque imaginémonos que alguien nos dice, tienes que buscar esposa para mi hijo. Y este hombre, este criado, lo primero que le dice, bueno, pues me voy a llevar a Isaac, por lo menos que la muchacha que vea a Isaac vea que es un chico por lo menos guapo, alto, elegante, por detrás y por delante, que sea podía haber hecho llamativo, una foto, ¿no? Una foto, pero sin fotos, sin Facebook, sin Twitter, simplemente con fe. Exacto. Con fe. Es decir, un hombre anónimo, siervo de su Señor, fiel al Señor, y además con limitaciones a la hora de cumplir con su encomienda. Y sin embargo, va. Y es algo que me llama la atención, porque nosotros cuando recibimos el llamamiento del Señor, recibimos una llamada a servirle, podemos decir, pero Señor, yo soy joven, o Señor, yo tengo mucho pelo, tengo poco pelo, o todavía tengo mucho que vivir. Y este hombre, sin embargo, a pesar de las limitaciones,
obedece. Como otros personajes bíblicos, ¿no? Que a un momento que el Señor los llama, ellos también ponen como pegas, ¿no? Sí. Dicen, no, Señor, excusas. Ay, no, tengo que hacer esto, no, aquello. Y este hombre, de verdad, y es interesante, me llama la atención también, fue que él hizo un juramento a su Señor. Sí. Y su Señor con él, o sea, celebraron un pacto, ¿no? Y este pacto, él fue fiel. No, él quiso cumplir conforme a la voluntad de su Señor. Y tenía este cuidado. Algo también que veo en Génesis 24, cuando leo la porción bíblica, es algo tan llamativo que Abraham le dice, a lo mejor no cumples con tu misión. Es decir, a lo mejor vuelves y no has encontrado esposa para mi hijo. Sí, sí, sí. Y sin embargo, quedarás libre del trabajo que has hecho, de la encomienda que te he dado. Es decir, había confianza, es decir, entre el Señor y el siervo había la confianza, sobre todo la confianza mutua de que Abraham le encomienda una tarea difícil, en este caso, a este criado, pero también la encomienda de saber de que si el criado por cualquier cosa, por H o por B, no puede cumplir con esa encomienda, Abraham le dice, tú tranquilo, porque Abraham habrá sabido que ha hecho todo lo posible por cumplirlo. Eso nos habla de un vínculo de confianza entre el Señor y el siervo, ¿verdad? No el esclavo, el siervo. Y es algo que deberíamos de tener muchas veces presente, que en ocasiones vamos a hacer cosas que no sabemos cuál va a ser el resultado final. Pero si somos fieles, no tanto al Señor humano, sino al ojo divino, ¿verdad? Hay un texto bíblico que dice que cuando hagas algo, no lo hagas para el ojo carnal, sino hazlo siempre para el Señor, como para el Señor, dice el texto bíblico, ¿verdad? Y cuando uno hace las cosas como para el Señor, siempre da el 1000 por 1000, ¿verdad? No es cuestión de dar el 10%, ni el 20%, ni el 30%, es cuestión de dar completo, la vida, el corazón, todo lo que uno tiene para cumplir con el ministerio, ¿verdad? Así es. Y me llama la atención porque este siervo, él salió con una carga preciosa, porque tenía que dar de presente, o sea, tenía que ofrecer a la chica o a la familia su dote, ¿no? Que hoy conocemos, ¿no? Y este hombre, él podría haberse escapado. Es verdad. Si no hubiera sido una persona de confianza, se hubiera escapado con los pendientes de oro, con el brazalete, con los camellos, y se quedaría libre, y hasta que su dueño se diera cuenta de que él lo había fallado, pues este hombre ya estaría bastante lejos. Podemos decir que como este hombre fue fiel en lo poco, en la cercanía de Abraham, Dios lo puso sobre lo mucho. Un héroe de la fe, anónimo, fiel en lo poco, que Dios lo pone sobre lo mucho y que sigue cumpliendo, sigue siendo fiel al Señor. Eso es algo que a nosotros debería de hacernos reflexionar. Sin duda. Sobre nuestro servicio en el Señor, ¿verdad? Queremos que Dios nos ponga sobre grandes cosas, pero realmente sobre lo pequeño que estamos actualmente no somos capaces de cumplirlo, ¿verdad? Sí. Pensamos que algo que has dicho y es sobre la preparación. Este hombre no se puede llevar a Isaac, pero se prepara para la encomienda. Y eso me ayuda a mí a reflexionar sobre este tema, la preparación. La preparación de un héroe para cumplir con su cometido. Este hombre ora a Dios antes, durante. De hecho, hay un texto en Génesis 24 que dice que cuando llega al pozo donde se encuentra la jovencita, hasta los camellos se ponen de rodillas. Es decir, sabemos que los camellos se arrodillan para beber agua, ¿verdad? Sí. Pero este hombre está allí en el pozo con los camellos de rodillas y él está orando diciendo, Señor, que no me equivoque, porque tenemos que ponernos en situación. Está buscando esposa para el hijo de su Señor, y no puede ni siquiera enseñarle una foto a la jovencita para decir, y este es el muchacho que te estoy diciendo que es el adecuado para tu vida, ¿verdad? Lo único que lleva consigo es brazaletes de oro, camellos, sirvientes y un pendiente de oro. Es decir, no lleva el objeto de la misión, que es Isaac, pero lleva presentes, lleva señales que manifiestan que si crea la palabra, podrá ver un día a su amado esposo. Y eso me gusta la analogía con la iglesia del Señor, en este caso la iglesia de Cristo, porque hoy día muchos no creen porque se argumentan en decir, es que yo no veo a Dios. Bueno, Rebeca tampoco vio a Isaac, sin embargo supo que Dios estaba en el asunto por las señales que su siervo, en este caso el criado de Abraham, llevó consigo, y le hizo creer
para poder prepararse para la encomienda y un día encontrarse con el amado esposo. Como la iglesia en estos tiempos que nos ha tocado vivir tan difíciles y convulsos, ¿verdad? No podemos ver, pero vemos señales en el ambiente, señales en las cuales se nos está indicando que estamos acercándonos y preparándonos para el encuentro con Jesús, Señor, desde la fe. Amén. Como es algo precioso, ¿verdad? Es impresionante, ¿verdad? Y me impresiona esto, ¿no? Porque este hombre también, yo me imagino, todo el viaje, ¿no? Y los momentos que a lo mejor venían delante de él las incertidumbres, ¿no? Como mismo tú habías dicho, este hombre no sabía cómo iba a ser para encontrar a esta mujer. Claro. ¿No? Complicado. Tanto es así que él, y es interesante que él confía en Dios. Él viviendo con Abraham, yo creo que él aprendió del Dios de Abraham, ¿no? El Dios que hace, el Dios que es presente, el Dios todopoderoso, el Dios que está en el control de todas las cosas. Eso es. Y él reconoció que sin Dios, o sea, él no iba a lograr su objetivo. Por esto creo que cuando él llega allí al pozo, él lo primero que hace es orar, buscar a Dios, ¿no? Sí. Hablar con su Señor, el Dios todopoderoso, el Dios de su Señor que era el Dios todopoderoso, y él entonces se pone de rodillas, y me impresiona saber cómo Dios responde. Eso es. Porque el texto nos dice que él estaba terminando de orar cuando aparece Rebeca, ¿no? Con su cántaro de agua. Y el Señor entonces responde nuestra oración al momento, ¿no? Precioso. Es un de los momentos sabemos que no siempre Dios responde en el momento, ¿no? Pero en este episodio, en esta escena, el Señor responde a la hora. Es así, muchas veces hemos podido ver que Dios responde sí a nuestra oración y también puede decir no, aunque hay algo más difícil que el no, a aquellos que nos estáis viendo y escuchando, y es espera. Espera. El saber esperar es complicado. Por la misericordia del Señor, este hombre fue capaz de creer en la encomienda, de buscar el rostro del Señor y de encontrar esa esposa para Isaac. Es verdad. Has dicho algo que me llama la atención, es que cuando Abraham creyó a Dios y se convirtió en padre de multitudes, el padre de la fe, podemos darnos cuenta que en Génesis 17:23, él al tener ese encuentro con Dios, también vemos que circuncida a todos los que hay en su casa. Y eso es algo que a nosotros nos puede hacer pensar de que la fe de Abraham es algo que se contagia y se traspasa la frontera de su propia línea sanguínea para llegar a todos los que viven en la casa. Recuerdo las palabras de Pedro al carcelero: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa, ¿verdad? Abraham creyó e hizo que toda su casa fuera salva, y eso es algo que nos llama la atención poderosamente. Ahora, ¿por qué crees que fue él a quien se le encomendó la encomienda y no a otro, teniendo Abraham tantos siervos? Yo creo que una de las cosas, yo creo que hay varias cosas, pero el primero es el testimonio que a lo mejor él estaba dando a Abraham, el testimonio de responsabilidad, de fiabilidad. Era un hombre que se podía confiar, era un hombre que hacía su tarea, y era un hombre que lo que él quería era atender a su Señor, ¿no? Ahora, claro, mirando esto de los ojos humanos, ¿no? Nosotros podemos ver esto. Claro. Ahora, yo no descarto la idea, y estoy seguro, como nuestro Dios es un Dios todopoderoso, el mismo Dios lo ha elegido para esta función. Qué profundo. Yo creo que Pedro también nos dice esto, que nosotros somos nación santa, pueblo adquirido por Dios, ¿no? Sacerdocio real. Dios nos ha llamado de las tinieblas para su poderosa luz. Amén. Entonces, el Dios todopoderoso es que tiene el control de todas las cosas.
Y dentro de todo esto, claro, tenemos que pensar que Abraham pudo haber visto algo en este hombre, pero la confirmación yo creo que vino del Señor. Hay muchas veces que nos encontramos personas de fe que cuando dicen tú eres un héroe para el Señor, ¿verdad? No se lo creen porque piensan que su condición social, su condición económica, su condición racial les hace tener un complejo o les hace tener alguna limitación que dice no, yo no, que lo haga otro, ¿verdad? Sin embargo, podemos sacar una gran enseñanza de este criado anónimo, de este siervo anónimo. Sin duda. En su condición de criado, como administrador, como persona mayor, ya acomodada en sus tareas, sabiendo lo que tenía que hacer, porque lleva años haciéndolo. De repente encontramos que Dios lo elige para cumplir una gran encomienda, porque recordemos que los patriarcas son Abraham, Isaac y Jacob. Y si Isaac no hubiera conocido a Rebeca, por medio de este héroe anónimo, hubiera sido misión imposible que Abraham hubiera sido padre de multitudes. Sin duda, ¿no? ¿Y cómo nosotros podemos llegar a ser héroes como lo ha sido y es, en este caso, el criado de Abraham? Bueno, yo creo que haciendo o teniendo actitudes igual a de este hombre, ¿no? Primero, yo creo que este hombre fue temente a Dios, ¿no? Y fue un hombre fiel a su Señor. La segunda cosa es que él había aceptado el Dios de Abraham. Él en su toda trayectoria vio cómo Dios actuaba con Abraham y la fe que Abraham tenía en este Dios, el Dios Todopoderoso. Y este hombre abrazó, ¿no? Lo que llamamos entonces la fe en el Dios Todopoderoso, porque él vio que era un Dios presente. Entonces, podemos ver esto. Entonces, era un hombre que tenía la fe, era un hombre que abrazó la fe, era un hombre que estaba dispuesto a hacer toda la voluntad del Señor, era un hombre que verdaderamente quería amar a su amo y entregarse totalmente a su voluntad. Entonces, yo creo que ese es un ejemplo para nosotros, ¿no? Si queremos ser usados por Dios, primero, tenemos que reconocer que Dios es el Todopoderoso. Eso es. Él está en el control de todas las cosas, ¿no? No se puede servir si no hay Señor. Exactamente. Segunda cosa es nos ponernos totalmente a su disposición. Tener una comunión íntima con el Señor. Porque es a través de esto que nosotros conocemos cada vez más nuestro Señor. Entonces tenemos que leer su palabra y orar. Y esto es lo importante. Esto es lo que mueve el corazón de Dios. Entonces podemos ser como este siervo y podemos aprender de él, ¿no? Qué bueno. Saber que no es cuestión de raza, ni de color, ni de condición social, ni siquiera de bolsillo. Es cuestión de tener un corazón entregado a la causa de Dios. Exacto. Pastor Washington, muchas gracias. Se nos ha pasado el tiempo, vamos, que si miro el reloj, no me lo creo. Muchas gracias por tu tiempo. Pues gracias doy yo primeramente a Dios y después a vosotros por esta invitación. Es un placer estar aquí con vosotros y estoy seguro que Dios, no es nuestra conversación, sino que Dios a través de su Santo Espíritu pueda ayudar a las personas que nos están oyendo para que ellos puedan ver cómo una persona anónima, ¿no?, fue usada de una forma poderosa para en las cumplir el manos propósito de Dios. Muchas gracias. Saluda a la esposa Rita, a tus nietos, y si quieres saludar a alguien, ahora es el momento, pastor. Bueno, agradecemos a todos que están nos escuchando, agradecemos también toda la comunidad, tanto la iglesia de Benecer como la comunidad de Cristiana Majerit, y un saludo de mi parte, un fuerte abrazo, un beso grande, y que Dios los bendiga. Amén. Saludos, pastor. Amén. Este hombre, un hombre que nunca podríamos descubrir qué nombre tenía,
pero sí podemos saber, bajo lo que hemos leído, que era un hombre que obedeció a su Señor, no solamente en los asuntos de la tierra, sino también en la voluntad divina. Un hombre que no se movió por vista, sino que anduvo por fe. Un hombre que obedeció y alcanzó las promesas de Dios por su servicio y su disposición al Maestro de Gloria. Hoy, a los que estamos aquí, podemos ver y podemos comprender que nosotros no andamos por vista, sino andamos por fe, y que podemos creer en aquel que nos llamó, en aquel que hoy, por medio de las señales que podemos ver y que podemos discernir en los tiempos que nos toca vivir, que se nos anuncia que Cristo viene pronto, y nosotros, como cuerpo de Él, como iglesia del Señor, tenemos que estar llamados a acercarnos a Él. Este hombre no fue condicionado nunca por su condición social, ni por su raza, ni por su color de piel. Este hombre fue un hombre que creyó, obedeció y no cuestionó nunca la autoridad divina. Por eso fue un héroe de la fe. Tú también puedes ser un héroe. No fluye. La misma. Borramos la anterior a este lado. Vamos a grabar a este lado. Y que luego tú, si tienes que coger una cámara de otra, hagas lo que quieras. Pero ¿Y si le cambias de forma? Tengo la fuerza de Sansón y el valor de Gedeón y el corazón de David y el espíritu de Dios.